Queridos amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Soy la doctora Liz Padilla. Oigan, pues bienvenidos a otra de mis cápsulas jurídicas en este maravilloso mundo del derecho. Oigan, y pues el día de hoy les voy a hablar de un tema que me han solicitado mucho, que es precisamente las sanciones disciplinarias para jueces, del Poder Judicial. Voy a tocar la ley orgánica del Poder Judicial Federal, en donde, pues ahí nos están hablando de faltas administrativas específicamente para los jueces, ¿no? Para miembros del Poder Judicial. Y precisamente están en el artículo 10, pero voy a hablar de una en específico que me parece que es muy importante por aquello de que, a veces los jueces no son exhaustivos cuando dictan una sentencia. Por ejemplo, no analizan o cuando dictan un auto de vinculación a proceso, los jueces en materia penal o en materia civil o, en cualquier materia, si no son exhaustivos, no analizan de forma completa la operatividad de la norma jurídica y únicamente se basan en criterios que ellos erróneamente consideran. Y es precisamente la fracción tercera del artículo 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, que evidentemente estas también se encuentran en las leyes orgánicas de los estados, ¿ok? De los poderes judiciales de los estados. Y miren ustedes que como son miembros del Poder Judicial, pues tienen faltas administrativas específicas para ellos y les voy a hablar de una grave. Una grave, ¿no? De acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal puede llegar hasta 20 años de inhabilitación. Hasta 20 años de inhabilitación para ese miembro del Poder Judicial, para un juzgador, por ejemplo, que dicte una resolución mediante la cual no ha sido exhaustivo. Y es la siguiente, fíjense ustedes, el artículo 110 señala, serán causas de responsabilidad para las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, insisto, tú pásalo al Poder Judicial del Estado, porque evidentemente tienen las mismas faltas administrativas, la fracción tercera. Tener una notoria ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones o labores que realizan. Aquí la pregunta es, ¿no? Y para efecto de no violentar el debido proceso ni la imputación objetiva ni el principio de taxatividad o el principio de exacta aplicación de la ley en la imputación de una falta administrativa de esta naturaleza, la notoria ineptitud, ¿a qué se refiere el tema de la notoria ineptitud? Y pues por ahí los colegiados en una tesis con registro digital 1974-86, pues nos señalan cómo se tiene que entender esa notoria ineptitud. Y nos hablan precisamente de un error inexcusable, una notoria ineptitud o descuido como causa de responsabilidad para estos jueces o estos miembros del Poder Judicial. Y fíjense lo que dice esta tesis, ¿no? Dice, dispone que será causa de responsabilidad para los servidores públicos del Poder Judicial actuar con notoria ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones o labores que deban realizar. El sustento de la notoria ineptitud es el error inexcusable. Fíjate, entonces aquí la pregunta sería, entonces, ¿cuál es el error inexcusable? Que el juzgador no haya observado, por ejemplo, en el caso donde existen menores, el interés superior del menor, no haya observado sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no haya analizado jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso que, de acuerdo a la jurisprudencia 2006-225 emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en pleno y que proviene del expediente varios 293/11, es obligatoria para todos los jueces. Entonces te sigue diciendo aquí, ¿no? Este error inexcusable debe valorarse tomando en cuenta los antecedentes personales, profesionales y laborales de la agente, tales como su preparación. Pues si un juzgador no está preparado en control de convencionalidad, en control de constitucionalidad, en interpretación conforme, ¿no? Se supone que un juzgador debe estar preparado en el análisis de las sentencias o jurisprudencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Y dice aquí, específicamente en el órgano judicial en el que labore. Asimismo, resulta relevante para llegar a la calificación del error inexcusable, apreciar otros factores como son la carga de trabajo con el que cuenta el juzgado tribunal, la premura de resolver el asunto, pero aquí se refiere, ¿no?,
De errores así como que, bueno, me equivoqué del número de jurisprudencia. No era 2006-225, era 2006-227 o cosas. A eso se trata. Pero el error inexcusable es que evidentemente el juzgador de ninguna manera llegue a observar, ¿no? Por ejemplo, insisto, el interés superior del menor o las sentencias de la Corte Interamericana o la jurisprudencia de la Corte Interamericana a la que están obligados a observar. Ya te vas dando cuenta cómo está el tema. Y luego sigue diciendo aquí, pues así solo se puede llegar a la conclusión que revele precisamente la ineptitud o descuido del funcionario en virtud de la comisión de errores inexcusables. Es preciso señalar que la notoria ineptitud o descuido inexcusable puede manifestarse, eso es súper importante que tú lo sepas, puede manifestarse en cualquier etapa del procedimiento. Es decir, bueno, yo soy penalista, lo voy a ver desde el ámbito penal, puede ser desde una vinculación a proceso, desde un control de detención, desde una admisión, ¿verdad? O no de un dato, de un medio probatorio, por ejemplo, o hasta en una sentencia. Así lo está diciendo aquí, ¿no? Dice, esta notoria ineptitud o descuido inexcusable puede manifestarse en cualquier etapa o faceta de la actividad jurisdiccional, bien sea en la meramente administrativa o de organización del órgano jurisdiccional, al sustanciar los procedimientos a su cargo, fíjate lo que está diciendo, al sustanciar los procedimientos a su cargo o al dictar resoluciones incluso con los que culminan los procedimientos. Entonces, evidentemente, si el juzgador no hace un análisis exhaustivo de la norma que tiene que analizar, o sea, no solamente lo va a analizar desde la ley secundaria, no solamente lo va a analizar desde el tema de la Constitución, sino que también lo tiene que analizar, evidentemente, desde el tema de la convencionalidad, por supuesto. Eso es sumamente importante que ustedes lo sepan. Porque, digo, si esto no funciona, pues evidentemente entonces el juzgador no está siendo exhaustivo en el tema normativo. Y un juzgador tiene que analizar. Imagínate que un juzgador te resuelva con una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que no te resuelve con el bloque de constitucionalidad. Es decir, no te resuelve con la Constitución, no te resuelve con la Convención Americana de Derechos Humanos, no te resuelve con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y estas tres que forman parte del bloque de constitucionalidad y que la jurisprudencia de la Corte no forma parte del bloque de constitucionalidad, entonces te resuelve con la jurisprudencia de la Corte y no con el tema del bloque de constitucionalidad. Ese es un error inexcusable, porque el juzgador evidentemente debe saber hacer control de convencionalidad. ¿Sí te das cuenta de lo que te estoy diciendo? Debe saber hacer una interpretación conforme y debe conocer que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en pleno la pueden aplicar si no es acorde al caso en concreto. Por ejemplo, la prisión preventiva oficiosa o esa famosa jurisprudencia, la 2006-224, que habla de las restricciones al ejercicio de los derechos humanos cuando están en la Constitución, no debes observar la convencionalidad. Bueno, es a partir de la sentencia García Rodríguez contra México, ya no la pueden aplicar a determinados casos en concreto, como por ejemplo lo es las medidas cautelares de prisión preventiva. Ya no se puede aplicar una prisión preventiva oficiosa. Todos estos jueces que lo están aplicando y que no están haciendo un análisis de acuerdo a la convencionalidad, de acuerdo al bloque de constitucionalidad, están cometiendo errores inexcusables, porque no está a criterio del juzgador. Este punto que te estoy diciendo no está a criterio del juzgador. Al contrario, el juzgador está obligado, lo tiene que hacer. Y en el punto 3 de la jurisprudencia 2006-225 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señala que cuando una jurisprudencia del Estado mexicano sea contraria a una jurisprudencia
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es obligatoria para todos, se tendrá que aplicar la que beneficie más a la persona. ¿Ya te diste cuenta? O sea, no es de que una cuestión de criterio, ¿sí? ¿Ok? Entonces, sino más bien es una cuestión de que lo tienen que hacer. Y si no lo hacen, es un error inexcusable, lo cual puede traer como consecuencia que se llegue a la determinación de que se le inicie un procedimiento de responsabilidad administrativa, evidentemente ante el Consejo de la Judicatura Federal o ante el Consejo de la Judicatura Estatal, según sea el caso. Y por supuesto que las inhabilitaciones lleguen, ahorita te va a leer el 108 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, las inhabilitaciones lleguen incluso hasta los 20 años. Ok, entonces mira, aquí hay otra, te voy a dar el número de registro digital, la 2008-476 de la 10ª época, que dice: responsabilidad administrativa de los magistrados y jueces del Poder Judicial del Estado de Michoacán. Puede ser orientadora porque ahí vienen los temas, ¿no? El examen de la notoria ineptitud como causa relativa tiene que demostrar que actuaron con una franca e innegable desviación de la ilegalidad. Fíjense cómo está. O sea, si están resolviendo un asunto de un menor y no utilizan el interés superior del menor, por ejemplo, en el tema de la resolución de mínimo o en el tema de la vinculación a proceso, están teniendo una notoria ineptitud, porque evidentemente están actuando con una franca e innegable desviación de la legalidad. ¿Por qué? Porque están obligados a usarlo. Me refiero, si hay una sentencia absolutoria, pero ahí el juzgador fue exhaustivo y entonces utilizó el interés superior del menor, utilizó la suplencia de la queja, en estos casos donde hay menores, utilizó las sentencias de la Corte Interamericana, en donde la Corte Interamericana señala, bueno, pues que los menores y pueden incluso cambiar su primera entrevista o declaración, como tú lo quieras ver, aquellas personas que no son juristas, pueden cambiar su declaración y por ello no quiere decir que estén diciendo mentiras, ¿ok? Porque el momento en el que lo llevaron a cabo estaban aturdidos, porque son cuestiones que en cierta forma les causa traumas. Entonces, si no utilizó esa sentencia de la Corte Interamericana, que es obligatoria y además es en contra de México, entonces no está siendo exhaustivo el juzgador, no está siendo operativo desde la complejidad de la norma jurídica. No hay ninguna norma jurídica en este país que diga que no se tiene que observar la convencionalidad o que la convencionalidad está a discrecionalidad del juzgador. No, la tiene que utilizar, la tiene que motivar, fundamentar, interpretar las sentencias con base en la Constitución, en la norma secundaria, en la jurisprudencia o en las tesis, pero también en la convencionalidad. Jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tú te vas precisamente a la página de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, le aprietas, ahí vas a encontrar un menú en la parte de arriba, te vas a biblioteca, le aprietas ahí donde dice biblioteca, te va a desplegar un menú y ahí te vas a meter a jurisprudencia de la Corte Interamericana y ahí te van a aparecer un montón de cuadernillos. Bueno, y en esos están los cuadernillos de jurisprudencia con respecto al interés superior del menor, con respecto al debido proceso legal, con respecto a las restricciones al ejercicio de los derechos humanos. Bueno, todo eso que tú ves ahí, todo eso que vas a ver ahí, es obligatorio para los jueces mexicanos. Es obligatorio. Entonces, en ese sentido, como no están actuando exhaustivamente, pues evidentemente tienen una notoria ineptitud. Y son errores inexcusables, es decir, que no tienen excusas. Me voy a ir al tema que yo te dije del artículo 118 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal. Además, acuérdate que también las faltas administrativas graves y no graves que se encuentran en la Ley General de Responsabilidades Administrativas les aplican a los miembros del Poder Judicial. Entonces, bueno, aquí, fíjate, el 118 es el que quiero que tú conozcas. Dice: tratándose de jueces, magistradas y magistrados, la destitución procederá en los siguientes casos. O sea, se les puede destituir. Por supuesto que se les puede destituir. Cuando incurran en una causa de responsabilidad grave en el desempeño de sus cargos. Fracción primera. Es decir,
Cuando la falta administrativa sea grave, la resolución de un procedimiento disciplinario en su contra será la destitución. Evidentemente, tú te preguntarás, oye, doctora Padilla, pero pues eso que tú me estás diciendo es una falta administrativa grave. Así es. La misma norma jurídica lo está señalando y, bueno, pues determina que las causas de responsabilidad grave son de la fracción 1 a la fracción 8ª. Y yo te estoy hablando de la fracción 3ª. ¿No? Entonces, la notoria ineptitud o errores inexcusables de un juzgador, sea en cualquier parte del procedimiento, en cualquier parte de la substanciación de un procedimiento, incluso en la resolución, sean jueces o magistrados que no exhaustivamente la norma jurídica no la lleven a cabo bajo la operatividad de la ley secundaria, de la Constitución, de la convencionalidad, de la jurisprudencia de la Corte, pero sobre todo del bloque de constitucionalidad. ¿Cómo es que tienen que operar? Una jurisprudencia de la Corte no está por encima del bloque de constitucionalidad. Y tienen que operar también con base en el parámetro de regularidad constitucional. Si no lo hacen, notoria ineptitud y error inexcusable. Amigos, espero que esta información les sirva muchísimo. Ya les di, bueno, las tesis, los números de tesis, los números también los artículos, ya se los di. Lo único que tú tienes que hacer si estás en algún estado de la República, busca su homólogo, y el Consejo de la Judicatura es estatal, busca su homólogo en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. Evidentemente, sí, también los miembros del Poder Judicial tienen faltas administrativas, sobre todo que en sus manos se encuentran la libertad de las personas, en sus manos se encuentran también los derechos de las víctimas, por supuesto, y bueno, pues en sus manos se encuentra la propiedad también de las personas. Entonces ellos tienen que actuar conforme a la norma jurídica. Aquí no se trata de interpretaciones, se trata de interpretaciones, pero como debe ser, bajo un bloque de constitucionalidad, un parámetro de regularidad constitucional, que no es lo mismo hacer uso de la convención, de la convencionalidad, que ya te di la jurisprudencia 2006-225, te vas al punto 3, es obligatoria para todos los jueces en este país la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Te mando un beso como siempre. Soy la doctora Liz Padilla, muchísimas gracias por escucharme. Si consideras que esta información es importante y le puede servir a las personas, por favor comparte mi trabajo, que es un trabajo absolutamente gratuito y lo único que busco son las buenas prácticas, la correcta impartición de justicia y también, bueno, que el gremio jurídico eleve el conocimiento. Síganme en mis redes sociales, Liz Padilla con Z, suscríbete a mi canal de YouTube, doctora Liz Padilla con Z oficial, doctora Liz Padilla oficial. Ya tengo TikTok, ya voy a empezar a hacer TikToks, yo creo que mañana, porque todavía no termino de trabajar. El día de hoy ya ando medio cansada, entonces yo creo que mañana ya empiezo a subir TikToks. Mañana me voy a la marcha del 8M, yo sí apoyo, por supuesto. Y estoy también en Instagram, doctora-Liz-Padilla. Me puedes seguir también en Twitter, ya lo dije, no sé, LZBet Padilla 2. En mi fanpage, Lisbeth Xochitl Padilla Sanabria. Acuérdate, Amazon Music, Apple Music, Spotify. Hay un montón de podcasts que puedes escuchar, ya vamos en la tercera temporada, que puedes ir escuchando en el camino, los puedes escuchar en la noche, no sé, a lo mejor cuando tú te estás arreglando. Y bueno, pues ahí estoy hablando de diversos temas jurídicos que seguramente te van a encantar. Te mando un beso como siempre. Muchísimas gracias. Dudo comentarios. Sabes que mis redes sociales son tuyas. Puedes escribir lo que quieras, en la medida del respeto, por supuesto, ¿no? Puedes escribir lo que tú quieras. Y bueno, pues también tienes alguna duda o algún comentario, si yo te puedo ayudar en algo y no quieres que aquí se vea, bueno, pues también puedes escribirme vía inbox. Nos vemos. Cuídense mucho. Les mando un beso como siempre. Gracias por seguirme. Un gusto de verdad y un honor siempre compartir ideas con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Bye bye. Excelente nochecita calurosa. Me estoy muriendo de calor. Excelente nochecita calurosa de jueves. Gracias. Bye bye.